Un pequeñito problema, sí. Bueno, vamos, creo que no sé si escuchó al principio, pero vamos, leímos Romanos capítulo 12. Teníamos el micrófono apagado, perdón. Pero leímos Romanos 12, 2. Y vamos a volver a leer para que realmente, si no salió el sonido, perdón, ahora pueda usted saber lo que estamos hablando. Amén. Así que Romanos 12, 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué Dios quiere que no nos conformemos a este mundo, que no nos pongamos al molde de este mundo, que no vivamos conforme al mundo? Y Él nos pide que la única manera de hacerlo es renovando nuestro entendimiento. Renovando quiere decir, si usted en el mundo realmente, para mí, 2 menos 2 es 0, para el Señor es totalmente diferente. Recuerde que Él tenía 5 panes y 2 peces y alimentó miles. Así que eso es lo que sucede cuando usted tiene el conocimiento de la palabra, renueva su mente. Es sumamente importante que usted cambie su manera de pensar. Si usted tiene 1 y lo regala, en el mundo le quedaba 0, pero en el Señor no. Recuerde que la viuda tenía 1 pan y dio de comer al profeta y a su hijo y comieron 3 años y medio que duró la sequía. Así que es totalmente diferente. Es importante. Y mire, ¿por qué quiere Dios que usted y yo renovemos nuestra mente? La única manera de renovarla es quitar los pensamientos viejos y poner los pensamientos de Dios. Eso es exactamente lo que significa renovar su mente. Quitar los pensamientos que teníamos, por lo menos yo cuando acepté al Señor, tenía cerca de 40 años. Tenía 40 años con mis pensamientos que son totalmente paralelos a los pensamientos de Dios. Por eso Él dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Tenemos que cambiar la mente para poder accesar a las promesas de Dios. ¿Y por qué? Y ahora usted dígame, ¿por qué Dios quiere que cambiemos nuestra mente? Y aquí Dios nos contesta en su palabra. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, buena voluntad, agradable y perfecta. ¿Por qué tiene que cambiar sus pensamientos? Para que usted sepa cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es. Y le voy hablando sobre este tema, le voy a decir por qué es que Dios me dio este texto. Porque Él dijo a mi corazón un día de estos, ¿por qué mi pueblo me pregunta si es mi voluntad sanarlos? Si es mi voluntad bendecirlos. Si es mi voluntad. Yo he escuchado tantísimas veces esta frase en la iglesia. Cuando oro por alguien o cuando alguien está orando en el altar o cuando alguien está a la par mía orando, yo he escuchado que la gente dice, Señor, si es tu voluntad sanarme, sáname. Esa es una oración sin falta de fe. No es con poca fe, es una oración que no tiene fe. ¿Y por qué no tiene fe? Porque usted no conoce la voluntad de Dios. Cuando usted dice, Señor, si es tu voluntad liberarme, usted no conoce la palabra de Dios, no ha renovado su mente. Cuando usted dice, Señor, si es tu voluntad bendecirme, usted no es una oración sin fe. Cuando usted dice, si es tu voluntad, eso está diciendo que usted no conoce la voluntad de Dios. Usted no sabe lo que Dios
desea. Usted no sabe la perfecta, la agradable y la buena voluntad de Dios. No la conoce. Por eso es muy triste escuchar personas que están en una cama de hospital. Antes de la pandemia, yo iba mucho a los hospitales a orar por los enfermos. Y la gente decía, bueno, ¿puedo orar por usted? Bueno, si quiere, pero si es la voluntad de Dios, sanarme. Si no es la voluntad de Dios, Él no me va a sanar. ¿Y por qué nos expresamos de esa manera? Por falta de renovar nuestra mente, porque no conocemos la agradable y perfecta voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios sanarnos. Es la voluntad de Dios liberarnos. Es la voluntad. Yo no puedo ir con el Señor a decirle, Señor, si es tu voluntad, sáname. Porque no veo en la Biblia a nadie que se haya acercado al Señor diciéndole, si es tu voluntad. Solo un leproso llegó y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y el padre del niño que estaba poseído por un espíritu sordo y mudo le dijo, si puedes hacer algo. Esas son palabras de incredulidad. Esas son oraciones de incredulidad. Si usted le dice al Señor, si puedes hacer algo, o si es tu voluntad bendecirme, si es tu voluntad sanarme, si es tu voluntad, es la voluntad de Dios. Quiero que hoy usted entienda que usted no puede ir con el Señor. Por eso Él quiere que usted renueve su mente. Y que usted sepa que esa es la voluntad de Dios. Que usted esté sano. Imagínense qué padre de nosotros, si mi hijo me pide un pan, yo le voy a dar una piedra. Si me pide un pescado, le voy a dar una serpiente. Si me pide un escorpión, le voy a dar un huevo. ¿Cómo? ¿Cómo cree usted que no es la voluntad de Dios? Ya no esté en incredulidad. Renueve su mente con la palabra de Dios y sepa que es el deseo de Dios sanarnos. Que es, él tiene más deseo que usted en que usted sea sanada. Qué terrible. A él le interesa más porque Él es un Padre bueno. Él es un Padre misericordioso. Imagínese que Él envió a su Hijo a pagar el precio para que usted fuera sano. La Biblia dice que por su llaga nosotros fuimos curados, por lo que Él sufrió. La palabra de Dios dice que Él se hizo pobre para que usted y yo fuéramos enriquecidos. Es la voluntad de Dios bendecirnos. Es la voluntad de Dios. Usted puede usar esta palabra, si es tu voluntad, cuando usted se va a casar. Por lo menos usted puede decir, Señor, si esta es la persona que tú tienes para mí, si esta es la voluntad tuya para que yo camine en esas obras que tú preparaste para mí, ahí usted puede decir eso. Ahí usted puede decir eso. O si usted va a un trabajo y dice, Señor, si ese trabajo es lo que tú has destinado para que yo camine en las obras que tú preparaste, y si no es este, Señor, pues cierra la puerta. Si no es tu voluntad, abre otra, donde yo esté bajo tu voluntad. Usted puede hablar eso, pero en la sanidad, en la liberación, en la bendición, es la voluntad de Dios 100%. Sanarnos. Si usted muchas veces no recibe sanidad es porque usted dice, Señor, si es tu voluntad. Entonces, en el momento que usted dice es tu voluntad, dice el Señor, bueno, mi hija no conoce mi perfecta, mi buena voluntad, mi agradable voluntad, no la conoce, porque no ha renovado su mente. Así que esta mañana es para que usted renueve su mente y usted sepa que es la voluntad de Dios. Vamos a ir a Isaías 53. Vamos a leer Isaías 53. Isaías 53. Aquí estamos. Isaías 53.
53, 4 y 5. Dice, ciertamente. ¿Qué quiere decir la palabra ciertamente? 100% seguro, 100%. Se hizo, fue hecho. 100% es ciertamente, sin duda alguna. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Quién las llevó? Jesucristo. Él las llevó. Quiero que usted ponga en su mente, Él ya pagó el precio, Él ya las llevó. Así que la sanidad es suya. Lo único que tiene que hacer es, como dice la palabra, que los violentos lo arrebatan. Usted sabe que eso es suyo, que Jesucristo ya lo hizo, que es la voluntad del Padre. Jesucristo, cuando anduvo en la tierra caminando como hombre, dice la palabra de Dios que Él sanaba a todos. Todos los que lo tocaban eran sanados. Imagínense, los que lo tocaban no preguntaban, Señor, ¿es tu voluntad? No, ellos iban y lo tocaban porque sabía que era la perfecta voluntad de Dios. La sanidad para su pueblo, la sanidad para sus hijos, la sanidad para aquellos que claman al Señor. Él dijo, clamen a mí y yo les responderé. Él es la voluntad de Dios. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Los dolores ya no le pertenecen. Usted tiene que saber que cuando le duele algo, usted tiene la autoridad porque tiene el nombre de Jesús. Y el nombre de Jesús, mis amados, es 100% seguro cuando usted lo atesora y lo cree que Él pagó el precio, que es la voluntad. Imagínense, si no fuera la voluntad de Él, como Él llevó ya las enfermedades, Él sufrió nuestros dolores. Dice, y nosotros lo tuvimos por azotado por Dios, herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ya fuimos curados. Mis amados, veámonos curados. Y cuando miremos que el enemigo no quiere irse, usted tiene que pararse y decir, esto es mío, esto me pertenece. Tú no puedes tocar lo que Cristo hizo por mí. Porque el enemigo, mis amados, es un mentiroso. Él vino a robar, a matar y a destruir. Pero si usted no conoce la voluntad de Dios, mis amados, usted seguramente, si es un hijo de Dios, si ha creído en Jesucristo, no en una religión, porque las religiones no nos salvan a nadie, solo es Jesucristo. Si usted ha confiado en Jesucristo y se ha bautizado, que esos son los dos requerimientos del Señor. El que creyere en mí y fuere bautizado, ese será salvo. No está diciendo el que vaya a esta iglesia, el que vaya a otra iglesia, el que sea de esta denominación. No, no, no. El Señor está diciendo, el que creyere en mí. Es Jesús el que da la salvación. No es ninguna denominación. Lo siento mucho por las denominaciones, pero no es ninguna denominación. Es la salvación a través de Jesús. Así que Jesucristo, mis amados, dio un paquete completo. En la cruz del Calvario, por su llaga, nosotros fuimos sanados. Por la cruz, dice que todo el que era colgado de un madero era maldito. Él llevó la maldición de nosotros para que nosotros, la maldición, no tuviera ya lugar en nuestra vida. Él la llevó. Y cuando usted sabe todas esas cosas, usted no se va a dejar quitar. Es como cuando un policía lo para. Y si lo paró sin usted haya cometido ninguna falta, digamos que usted no cometió falta, digamos, pero generalmente nosotros cometemos la falta y por eso nos dan una multa. Ok. Y usted le dice, ay, si es su voluntad, señor policía, pero usted póngame la multa, pero si usted sabe sus derechos, si usted sabe que la luz estaba
cuando usted iba a hacer, digamos, una derecha, que la luz que estaba enfrente usted no puede cruzar si hay un sign que dice que no puede cruzar solo en verde, y usted lo hizo como es y él se equivocó. Usted puede pelear eso y usted decirle, no, eso no es así, porque usted conoce sus derechos, pero usted le va a decir, si usted no conoce los derechos, usted le va a decir, señor policía, haga lo que usted haga su voluntad. Eso es lo que pasa con el pueblo de Dios, que le dicen al diablo, diablo, haz tu voluntad. Y la voluntad de Dios es esta, que seamos sanos. Si nosotros somos unos padres, dice la palabra de Dios, que no somos buenos, imagínense nuestro Padre Celestial. Y a veces nosotros nos tomamos una escritura y dicen, es que el aguijón de Pablo. Pero Pablo tenía un aguijón, ¿sabe por qué? Porque Pablo tuvo revelaciones enormes y Dios no quería que él se enorgulleciera, pero usted y yo no tenemos las revelaciones que tiene Pablo. Eso era nada más para Pablo. No era para usted y para mí. Porque Pablo había tenido unas revelaciones, había sido tomado al tercer cielo, imagínense. Imagínense, nosotros creo que ni al primer cielo hemos podido llegar. Así que eso era para Pablo, no era para usted. Por usted y mí el Señor pagó. Dice, imagínense, fue molido por nosotros. Así que no vuelva a hacer esa oración respecto a la sanidad, respecto a su bendición. Porque Dios quiere que seamos bendecidos para bendecir a otros. ¿Cómo voy a bendecir a otros si yo no tengo? Y él dijo, te bendeciré y serás bendición. ¿Cómo voy a hacer bendición si no soy bendecida? La única manera de ser bendición es siendo bendecida para poder bendecir a otros. Así que esa es la voluntad de Dios. Miramos en Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. Dice la palabra de Dios. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Vamos a ver. Para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. La enfermedad es una obra del diablo. La pobreza es parte de la maldición. Si usted lee Deuteronomio 28, la pobreza es parte de la maldición. La enfermedad es parte de la maldición. El que nuestros hijos anden en malos caminos es parte de la maldición. Pero usted puede reclamar todo eso. La enfermedad, las plagas, todo es parte de la maldición. Pero el Señor Jesús se hizo maldición. Él llevó todas las maldiciones para que usted y yo no tengamos que cargar con esas maldiciones. Él se hizo maldición, Él se hizo pobre para que usted y yo fuéramos enriquecidos. Recuerde que esto de enriquecidos no se trata de que yo predique prosperidad, es la palabra de Dios. Dios quiere bendecirnos. Tampoco Dios quiere que nuestro corazón esté en las riquezas. Él quiere bendecirnos para que seamos bendición a otros, no para que nos sentemos, acaparemos y nos muramos ricos. No, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es bendecirnos para bendecir a otros. Así que toda situación que viene a nuestra vida que no es de Dios es una obra del diablo. Y cada obra del diablo, para eso vino Jesús, para deshacer, literalmente deshacer las obras del diablo. Y la enfermedad es una obra del diablo, mis amados, porque él vino a robar todo lo que les robe, lo que mata y destruya, es una obra del diablo.
porque Él vino a robar. Nos roba la finanza, nos roba la salud, nos roba la paz, nos quiere robar el matrimonio, nos quiere robar los hijos, nos quiere robar todo. Él quiere destruir todo, porque para eso vino a hacer el diablo, a robar, a matar y a destruir. Pero Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Él vino para deshacer toda obra del diablo. Así que la sanidad es la voluntad de Dios. El que sea bendecido es la voluntad de Dios. El romper toda maldición es la voluntad de Dios. El liberar es la voluntad de Dios. Es tiempo, pueblo de Dios, que renovemos nuestra mente para que podamos comprobar cuál es la perfecta, la buena y agradable voluntad de Dios. Solo renovando nuestra mente. Usted nunca va a ver la sanidad si usted sigue declarando: si es tu voluntad, Señor, sáname. Si es tu voluntad, bendíceme. Esas son oraciones de incredulidad. No miramos en la palabra de Dios a nadie que se haya acercado a Dios preguntándole, a Jesús, el Hijo de Dios, preguntándole: ¿es tu voluntad sanarme, Jesús? No. No, la mujer del flujo de sangre llegó por detrás, ni siquiera le pidió permiso para tocar su manto. Mire qué glorioso es esto. Ella llegó por detrás y con 12 años de un flujo de sangre. ¿Usted sabe la condición que esta mujer estaba? Débil, cansada, agotada y sin dinero, porque dice que le iba peor. Le había gastado todo lo que tenía. Pero esta mujer, no sé si se arrastró, pero ella llegó hasta donde estaba el Señor Jesús y sacó poder de él, mis amados hermanos. Porque es la voluntad de Dios ver a todo el que cree ser sano. Es la perfecta y agradable voluntad de Dios sanarnos, romper toda maldición, liberarnos. El Señor liberaba a todos, sordos, mudos, ciegos, levantaba a los paralíticos, resucitaba a los enfermos. Era la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Lo que es la voluntad de Dios es la santificación, mis amados, que nos santifiquemos, que vivamos una vida agradable a Él. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted perdone, que no tenga enemigos, que los perdone. La voluntad de Dios es que ore por sus enemigos, que los perdone, porque si usted no practica esa voluntad, entonces sí no va a poder ver su sanidad. Es por eso que tenemos que renovar, tenemos que saber que hay situaciones por las cuales no podemos ver la sanidad. Cuando no perdonamos, es imposible que venga la sanidad. La liberación es imposible que venga si no perdonamos. Esa es la voluntad de Dios, que usted ame a su hermano, que usted ame a sus enemigos. Si usted conoce la palabra, usted va a saber cómo orar, cómo pedir. Dice la Biblia que nosotros no tenemos porque muchas veces no pedimos y otras veces porque pedimos mal, y esta es una de las veces que pedimos mal. Si es tu voluntad, Señor, y nos creemos como muy espirituales y como oh, Señor, y yo he visto la gente, la actitud que pone y su cara de santidad cuando dice: si es tu voluntad, Señor. Eso no agrada a Dios, porque lo que usted está mostrando a Dios es: Señor, no conozco tu palabra, no conozco tu voluntad. Eso es lo que usted está declarando. Usted mismo, como dicen que el pez por la boca muere, usted mismo está declarando: Señor, no conozco tu palabra. No la sé, Señor. Eso es lo que está declarando cuando dice: si es tu voluntad, Señor. La voluntad de Dios es que seamos santos, que vivamos una vida agradable a Él.
Esa es la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios también es sanarnos. Eso es totalmente. Así que mi hermano amado, la única manera que usted va a recibir es conociendo la voluntad de Dios, renovando su mente. Y cuando usted renova su mente, la palabra baja a su corazón. Y cuando su corazón está lleno de la palabra de la voluntad de Dios, usted va a hablar la voluntad de Dios. Usted va a declarar, yo soy sano por la llaga de Cristo. Él pagó, Él fue molido por mis pecados. El castigo de mi paz, la paz me pertenece a mí, porque Él pagó por todo eso. Así que, mis amados hermanos, esta porción de Romanos 12:12, léala muy bien y mire realmente que la manera de transformarnos, de cambiarnos, de obtener las promesas de Dios es a través de renovando su mente. Y cuando usted renueva su mente, usted entonces va a saber cuál es la agradable, perfecta voluntad de Dios. Y usted va a saber que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario para que usted fuera sano. Es su voluntad, 100%. Solo tiene que usted atesorar eso en su corazón, en su mente, declararlo, confesarlo, creerlo y arrebatárselo al enemigo. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Arrebatarlo. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Usted va a ser violento cuando haya renovado su mente y usted diga, esto es mío. Esto es mío. Recuerde que la manera de vivir en el reino de Dios es diferente a lo terrenal. Es totalmente diferente. El reino de Dios está entre nosotros, pero tenemos que saber cómo accesar a Él, cómo apoderarnos de Él. Y todo tiene que ver con la renovación de su mente, para que usted sepa la voluntad perfecta, agradable de Dios y no esté haciendo oraciones de incredulidad. Esas son las oraciones de incredulidad. Así que, mis amados hermanos, recuerde que cuando el hijo pródigo vino a su padre, él no le dijo, Padre, ¿es tu voluntad darme algo de herencia? No, él sabía que había una herencia para él. Y él dijo, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Yo al principio decía, ay, este chico sí que es grosero. Cuando no tenemos entendimiento, conocimiento de la palabra, ¿sabe qué? Eso era al principio pensaba, este chico sí que es grosero, qué manera. Pero esa es la manera que quiere Dios que hagamos. Porque él sabía que había una herencia para él. Él no dijo, si es tu voluntad, Padre. No, él dijo, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre no se enojó, al contrario, se los dio inmediatamente porque dijo, mi hijo sabe que hay herencia para él. Mi hijo sabe que soy un buen padre. Mi hijo sabe, aunque se la malgastó y tuvo que aprender una lección muy fuerte, pero él sabía que el padre era bueno. Él sabía que en la casa del padre todos comían. Él sabía, él conocía al padre. El otro hermano no conocía al padre. No conocía al padre. Y no hay cosa más terrible que cuando no conoces la voluntad del padre, no vas a poder disfrutar. Él no disfrutó ni un cabrito, dice él mismo lo dijo, porque no conocía la voluntad del padre. Así que, mi amado hermano, es su voluntad que usted esté sano, que usted esté libre, que usted sea bendecido, que usted sea prosperado. Esa es la voluntad del Padre para sus hijos. Que el Señor le bendiga, mi amado hermano, que el Señor le guarde y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Vamos a ver aquí. Vamos a ir a... Tenemos que practicar más porque tenemos que hacer esto. Y ahí estamos. Damos gracias a Dios.